Bueno, seguimos nuestra serie de la Semana Santa. Hoy, martes santo, leemos en los evangelios que Jesús nuevamente va desde Betania. Les recuerdo que Betania está detrás del Monte de los Olivos. Si aún no has visto, aquí podemos inclusive apreciar cuando estaba haciendo el video que algunos peregrinos ya comenzaban a bajar por lo que se conoce como la ruta del Domingo de Ramos. Por cierto, que si aún no has visto el video del Domingo de Ramos y el que hicimos ayer, te recomiendo que puedas hacerlo. Así que vamos a leer primero el pasaje que está relacionado con el día de hoy y que hace Jesús, tanto en el templo y posteriormente acá lo que estamos viendo, lo que hoy día es el Monte de los Olivos. Si aún no me conoce, me llamo Avión y soy super guía desde la tierra del Mesías. Ahora podemos leer en parte lo que sucede cuando Jesús entra a Jerusalén y hemos mostrado en otros videos anteriores el recorrido que hacía desde el Monte de los Olivos hacia el Valle de Cedrón, entrando tal vez por lo que hoy día, o también lo que se conocía para ese entonces, como la ciudad de David. Al purificarse, podía entonces entrar al área del templo y cada vez, escuchen bien, cada vez que él o cualquier peregrino para poder entrar al área del templo tenía que purificarse, es decir, si lo hacía el día lunes y regresaba el día martes también tenía que purificarse. Ese era el rito que se hacía en esa época. Es más, los únicos que siguen practicando esto el día de hoy son los ultra ortodoxos. Así que leamos parte porque realmente la narrativa de Jesús con los líderes religiosos es extensa y para mantener estos videos lo más corto posible. Entonces leemos en Mateo, el capítulo 23, guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Realmente, para poder entender este lenguaje, era muy común en el hebreo tener esta comparación entre los extremos. Por ejemplo, el mosquito, que estaba considerado obviamente como uno de los animales más pequeños, y el camello como el más grande. Obviamente estas personas nunca habían visto un elefante para compararlo con un elefante. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Los escribas eran las personas encargadas, como hoy día, de los que realmente escriben los pergaminos de la Torá, que por supuesto hoy día solamente puede ser por una persona ortodoxa, una persona realmente religiosa. Y fariseo, hay mucha confusión o falta de conocimiento en realmente quiénes eran los fariseos, porque siempre vemos que hay esa confrontación entre Jesús y los fariseos y los llama hipócritas y una serie de insultos que parecen. Pero si cuando estudiamos la literatura, aparte del Nuevo Testamento, vemos que también era un lenguaje muy común entre ellos. Es más, si vienes de esta parte del mundo y los escuchas hablar, e inclusive los árabes, tú te preguntarás, ¿es que acaso están peleando? A veces no, simplemente están hablando y es la forma de ellos hablar. Y, para no extendernos tanto, la teología de los fariseos era extremadamente muy parecida a la teología de Jesús, más parecida que a los saduceos. Y no todos, óiganlo bien, no todos los fariseos eran los villanos de esta historia. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robos y de justicia. ¿Realmente qué significa esto? Nuevamente tenemos que volver a la idiosincrasia de esa época, donde la purificación era algo que los lo tomaban extremadamente muy en serio. Y no había nada malo con eso. Pero Jesús le dice, mira, lo más importante, sí, está bien que purifiquen, porque inclusive ellos, y sabemos esto por referencias históricas, también arqueológicas, que ellos, entre comillas, bautizaban sus vasillas, sus camas, en fin, para mantenerse absolutamente puro. Pero dentro de estáis llenos de robo y de justicia. Si de nada te vale que de las apariencias cuando por dentro estás mal, cuando por dentro estás podrido. Ambas tienen que compaginar la una con la otra. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio.
porque estamos muy fuera de esta cultura. Bueno, ¿qué significa eso? Limpiar vasos y limpiar platos. Bueno, como lo que acabo de explicar. En esa época, la purificación era extremadamente importante. Y nuevamente, y lo repito, los únicos que mantienen este ritual tan estricto son los judíos ortodoxos el día de hoy. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué realmente significa la palabra hipócrita? Obviamente estamos leyendo el texto original que estaba en el griego. Los hipócritas realmente eran los actores. Actores, sí, porque de ahí viene la palabra actor, de la palabra hipócrita. ¿Por qué? Porque esa persona está representando a alguien quien no es, ¿verdad? Claro, hoy día tenemos a los actores en un pedestal demasiado alto. Se nos olvida que esas personas, esos personajes que esas personas están encarnando, ellos no son esas personas. En cámara son una cosa, pero detrás de la cámara realmente muestra quiénes son. Porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmunda. Nuevamente hay un paralelo con lo que es la limpieza, con lo que es la apariencia externa y lo que realmente debería estar primero lo de adentro y después lo de afuera. Nuevamente, ambos tienen que compaginar. Ahora, para no extendernos, y recomiendo que realmente lean todo este pasaje completo, veamos entonces aproximadamente dónde se lleva a cabo esta discusión. Y como lo mostramos en los videos anteriores, que cuando hablaba del templo, realmente no era todo el área exacta, porque les recuerdo que solamente esta zona podían entrar los levitas y los sacerdotes. Y esta franja que ustedes ven acá, que fueron descubiertas, por lo menos parte de ella, donde el gentil, es decir, el no judío, no podía pasar esta área. Ahora, Jesús no podía entrar realmente al templo. Entonces, realmente, ¿dónde está él? ¿Dónde está esta discusión? ¿Dónde es que él enseñaba? Bueno, las posibilidades pueden ser en el área alrededor del templo. Por ejemplo, inclusive el día de hoy, si te gustaría que hiciera un video de la plataforma donde está el Domo de la Roca, por favor, házmelo saber en los comentarios. Nos gustaría saber cuál es tu inquietud de estos lugares y qué te gustaría conocer. Los musulmanes también se reúnen alrededor tanto de la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca para estudiar también sus propias escrituras y así también conversar o inclusive discutir acerca de la misma, pero no necesariamente dentro del edificio. Por eso cuando ellos dicen que vamos a la mezquita, no necesariamente significa que están dentro, sino que están en el área. Igualmente era así en la época de Jesús. Entonces, ¿dónde pudo haber hablado de estas cosas? Pudo haber sido en esta área, su alrededor, pero no, nunca pudo haber sido dentro del templo. Y ahora, un día como hoy, ¿qué hace después? Nuevamente, los animo que pueden leer todo el pasaje porque realmente es muy extenso y es demasiado rico, no solamente de la enseñanza, sino también el reto para nuestras vidas de poder ser mejores discípulos del Maestro. Así que leamos entonces el otro pasaje que está relacionado con el martes, lo que nosotros conocemos como el martes santo. Ahora seguimos en el libro de Mateo. Jesús salió del templo y acabamos de ver que no necesariamente estaba dentro del templo, sí, sino del área del templo. Y se iba. Y cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a traer su atención a los edificios del templo, noten, los edificios del templo, es decir, los edificios que estaban a su alrededor, les dijo: ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido. La gran pregunta entonces que muchos teólogos y arqueólogos se hacen es: ¿realmente se estaba refiriendo al templo en sí o se está refiriendo a todo el área? Bueno, aún no se han puesto de acuerdo. Sí sabemos que del templo en sí no hay nada, a menos que levantes toda esa plataforma y tal vez puedes que encuentres las fundaciones o los fundamentos
del templo de Herodes. Sin embargo, todo su alrededor, donde estaba la estoa, el edificio que vimos en el video anterior, de eso no quedó nada. Pero usted se preguntará, ¿y qué de la muralla occidental? Porque muchos a veces se confunden, y si les gustaría que haga un video acerca de la muralla occidental, házmelo saber en los comentarios. Realmente, la muralla occidental simplemente era una muralla de contención, no era el templo en sí. Y es donde te dicen, pero es que ves, no se ha cumplido toda la profecía de Jesús porque aún queda resto de esa muralla. ¿Qué opinas tú? ¿Piensas que realmente se cumplió lo que dijo Jesús o que esa muralla, lo que hoy conocemos como la muralla occidental, debe algún día derribarse? Házmelo saber en los comentarios. Ahora, luego se fueron al monte de los olivos, la parte que vimos al principio. Así que es importante poder recalcar que Jesús no simplemente estaba dentro de Jerusalén, sino que solía también ir al monte de los olivos, y que no solamente, y no se quedaba durmiendo dentro de la ciudad, sino que siempre lo hacía en Betania. Así que vamos a ver, según la tradición, dónde es que Jesús da esas enseñanzas acerca de los últimos tiempos. Porque rápidamente quisiera mostrarte cómo luce el día de hoy el monte de los olivos, después que Jesús sale de Jerusalén, de la ciudad antigua, y él sube al monte de los olivos. Según la tradición, el lugar que quiero hablar está detrás de estos pinos, que es el que vamos a ver en unos instantes. Y esta es la cima del monte de los olivos. Y ahorita vamos a mostrar un lugar que se llama el Pater Noster, donde según la tradición sucede lo que vamos a leer en estos instantes, para que puedan apreciar cómo luce realmente totalmente diferente al tiempo de Yeshua, cómo luce el día de hoy. Entonces, cuidado, porque a veces es una tumba que tiene una historia muy interesante, pero hablaremos de eso en otro tiempo. Y esta es la entrada de... Hoy día también es una iglesia. Y el pasaje que vamos a leer, continuamos con Mateo, dice, y estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Obviamente que los discípulos y muchos el día de hoy quieren saber con exactitud, fecha exacta, cuándo es de su venida. En un futuro haré un video acerca de este lugar. Si te gustaría saber más detalles, por favor, házmelo saber en los comentarios. En este instante solamente nos vamos a concentrar en esta última enseñanza del Maestro. Y Jesús no solamente habla de la destrucción, como pueden darse cuenta, no es gratis. No solamente de la destrucción de Jerusalén, sino también de su segunda venida. Por eso es que nos advierte que seamos vigilantes, que no nos dejemos engañar por nadie. Lamentándolo, muchos han caído en esa trampa. Pero me gusta lo que les dice. Nuevamente les animo que puedan leer todo este pasaje, ya que queremos mantener los videos más cortos, y pueden simplemente hacer también sus preguntas acerca de lo que han estado viendo y, por supuesto, escuchando. Y me gusta lo que dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Según la tradición cristiana, este lugar que están viendo en este instante, esta cueva, para ese entonces, era el lugar donde Jesús se sentaba a enseñar a sus discípulos. En otros videos hablaremos más de la historia de este lugar, pero quería concentrarnos en esto. ¿Por qué? Porque tenemos
hoy día una gran obsesión con los últimos tiempos. Y Jesús es muy claro. Le dijo, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni siquiera Él mismo lo sabe, sino quien lo sabe, solamente el Padre. Realmente nuestra preocupación debe ser de ser sus testigos y andar en justicia, andar en verdad. Así que no nos debemos llevar por las olas de las tendencias, por lo que diga este supuesto profeta, aquel supuesto apóstol, sino que concentrémonos en las enseñanzas de Jesús. Realmente espero que esto ha sido de bendición para tu vida y si llegaste hasta acá, por favor, no cuesta dar gustar. Y también lo puedes compartir con tus amigos en las redes sociales. Vamos a continuar mañana, que es miércoles, pero con un estudio distinto. Va a ser una enseñanza acerca de la Pascua judía y realmente qué significa para el creyente no judío el día de hoy. Así que no te lo pierdas. Nos vemos entonces en el próximo video. Nuevamente me llamo Abiel Uso Super Guía desde acá, desde la tierra del Mesías y espero verte en mi próximo video. Shalom.